presidente. Yo quisiera que la intervención que voy a hacer quede consignada en el acta del debate que no pudimos tener con el tema de bienestar animal, porque creo que hay algunas observaciones que hay que dejar consignadas. Agradecería que esto se adjunte a la Secretaría del Directorio para que pueda ser consignado, por favor. Yo, sobre todo para hacer algunas observaciones que no pudimos tener en el segundo debate sobre el tema de bienestar animal, de compañeras y compañeros que aquí señalaban, sobre el trámite. Cuando en el primer debate se señaló problemas de procedimiento, sobre todo el compañero Otto Guevara, yo quisiera señalar que la resolución 12887 de 2014 señaló lo que voy a leer a continuación, porque me parece sustantivo en materia de procedimiento no incurrir a error. Señala la Sala que la iniciativa popular en la formación de la ley es solo la fase introductoria e instauradora del procedimiento legislativo, y pese a que en este caso estamos ante un tipo de iniciativa que tiene una ley especial, que era la ley del expediente 18.625, que regula todo lo referente a iniciativa popular, una vez que ya entra en corriente legislativa debe seguir el mismo procedimiento de la formación de cualquier otra ley. En ese sentido, dice la Sala, si la promulgación de una ley está rodeada de una serie de requisitos procesales y formales que además son insoslayables en términos de lo establecido por la Constitución Política y el Reglamento Interno de la Asamblea, que también tiene parámetro de constitucionalidad, tiene un sentido vinculado directamente a los valores fundamentales de la democracia. También señala en cuanto al tema del vencimiento del plazo, que es importante indicar que este plazo no significa que la Asamblea Legislativa ha pendido sus potestades para conocer, modificar y votar en forma definitiva los proyectos de iniciativa popular. La misma resolución señala que, siguiendo la línea de pensamiento expuesta en el precedente citado, se considera que el vencimiento del plazo de los 2 años dispuesto en el artículo 6 de la Ley de Iniciativa Popular, de conformidad con el 123 de la Constitución Política, no constituye ni un vicio esencial de procedimiento, todo lo contrario, y como lo establece la ley, debe de interpretarse a favor de la iniciativa de los ciudadanos. Esto me ha parecido fundamental, igual que determinar algunos aspectos que tienen que ver con la interpretación de la 7451, que es parte de la reforma que hemos hecho, sobre todo en términos de aquellas leyes que fueron removidas a través de un recurso de amparo justamente a la Ley de Bienestar Animal, donde se señala expresamente las excepciones que quedan incluso contenidas en esta reforma para espectáculos públicos, que quedan permitidos en relación a lo que establece el MAC y el Ministerio de Salud. Señalar que en la reforma que tiene que ver con el Código Penal, y aquí hay que reconocer efectivamente que lo referido a las observaciones de la Sala, la definición de animal, y esto ha sido y fue de común acuerdo de negociación entre las fracciones que derivó en el a 31 votos en segundo debate, fue justamente la definición de animal doméstico o domesticado. En términos de que no estamos refiriéndome a aquellos que cohabitan con el ser humano, es decir, las mascotas, sino a todos aquellos que se incorporan al mundo humano, rural y urbano, justamente por sus características evolutivas y lo que tiene que ver con domesticado a partir del esfuerzo humano. Es decir, hay una relación simbiótica, sea en lo rural o en lo urbano, que tiene que ver con los seres humanos que comparten los espacios. De ahí que hay una serie de animales que no quedan exceptuados de esta ley. Las excepciones son muy claras
para la aplicación, incluso en el caso de muerte del animal, solamente hay una serie de excepciones, incluidas los de autoconsumo, es decir, quien se coma su gallina para la sopa o el chanchito en el chicharrón, obviamente no van a ir a la cárcel, igual que quien por accidente mate un animal. Tiene que haber pruebas suficientes, sustantivas, no se cambian los procedimientos. Pero aquí lo fundamental es que de común acuerdo se decidió poder incorporar al mundo humano todo tipo de convivencia. Y yo quisiera señalar que este es un cambio en el paradigma incluso del modelo antropocéntrico del ser humano, de esa responsabilidad que fue consignada en la COP21 frente a otras formas o a otras especies, que creo que aquí no vale la pena ampliar, pero que estamos conscientes de que hay consecuencias humanas y responsabilidades humanas que quedan consignados en el texto. Yo creo que vale la pena en ese modelo antropocéntrico preguntarse dónde está el límite de aquellos animales con que nos alimentamos, nos vestimos, trabajamos, incluso nos divertimos, aún siendo actos sangrientos. Y aquí la pregunta es si el ser humano tiene que seguir sin contemplaciones, haciendo uso y convivencia de este proyecto. De ahí que la aprobación de los 18.625, cuya finalidad es la responsabilidad y protección del animal en contra del maltrato, la crueldad y la muerte sin justificación, constituye un avance valioso en el perfeccionamiento de nuestro ordenamiento jurídico y eleva la ética y la conciencia de la relación de la especie humana. Es decir, si de justificarlo se trata, desde el punto de vista moral y pragmático y ético, estamos frente a lo que podríamos señalar rasgos determinantes de la condición humana que consisten en aquellos seres que habitamos este planeta, donde nuestra especie humana ha tenido origen y cuya preservación depende de nuestra sobrevivencia. Este es un rasgo que compartimos con los demás seres humanos que, como nosotros, habitan la Tierra. Esta característica de nuestra especie y de todas las demás especies nos vincula, humanos y no humanos, a un hábitat y a un destino común. De allí que la preservación de todos los seres vivos que tienen como nosotros esta condición es la condición de nuestra propia sobrevivencia, supervivencia. De esta manera, el bienestar animal se vincula con el bienestar humano y la no atención al mundo animal no humano rebaja las perspectivas de nuestra propia existencia y sobrevivencia. Desde el punto de vista ético, hay que señalar que los animales son seres vivos y sintientes, que no son cosas, que se han incrementado la evidencia de este fenómeno a través de diferentes estudios. De ahí que merecen por parte de la especie humana una consideración moral. La pregunta es, ¿tiene la especie humana el derecho de ocasionar dolor injustificado, incluso la muerte? La respuesta es no. La sensibilización por esta modalidad de derechos que ha empezado a traspasarse y que este proyecto reivindica es la protección ética y moral al amparo jurídico mediante reglas del derecho que establecen prohibiciones, sanciones y cuyo cumplimiento es exigible. Hay varios señalamientos que tienen que ver con la Declaración Universal de Bienestar de los Animales, que son seres capaces de sufrir y sentir dolor, que tienen necesidades mínimas de bienestar animal, que tienen que ser respetadas y que de la crueldad contra los animales debe desaparecer definitivamente. Esta Asamblea Legislativa da un paso importante. Hay que asignar los recursos para la operatividad de esta ley. Esta nueva modernidad de legislación pone al día el modelo del ser humano frente a las responsabilidades con su medio ambiente y otras especies para su propia sobrevivencia. Muchas gracias.